Este, gracias. Déjame abrir tu semblanza. El día de hoy tenemos la presentación. Ay, musiquita. El día de hoy tenemos la presentación de la doctora Etzel Garrido. Etzel Garrido trabaja en la Universidad Autónoma de Querétaro. Ella es bióloga egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM. En el doctorado estuvo en el Instituto de Ecología de la UNAM, donde investigó el origen evolutivo y el mantenimiento de las estrategias de defensa en plantas. Posteriormente hizo una estancia postdoctoral en el CIMBESTAB Irapuato, en México, y en Cornell University en Nueva York. En 2020 se incorporó como profesora investigadora de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Naturales de la UAC en Querétaro, y actualmente sus líneas de investigación se centran en comprender cómo los procesos de retroalimentación recíproca entre las comunidades microbianas asociadas a plantas e insectos afectan la expresión de las defensas de las plantas, la adaptación de los insectos herbívoros y la dinámica de selección de distintos contextos en distintos contextos ecológicos. Entonces, adelante, Excel, más o menos cuentas con 35 o 40 minutos para la presentación y poder dejar tiempo para las preguntas para salir a las 9 y pues te dejo con el micrófono. Eh, Hola a todos, muchas gracias Jorge por la presentación y más por la invitación. La verdad es que estoy como muy feliz de poder platicar con ustedes, ¿no? Y presentarles un poquito de lo que estamos haciendo acá en el laboratorio. Entonces hoy les voy a hablar, ¿no? Un poco de cómo llegamos a partir de las interacciones bacteria-bacteria a entender un poquito mejor las interacciones entre las plantas y los insectos. Y solo siempre tengo que dar como el comercial, ¿no? Yo estoy adscrita a la licenciatura de microbiología, que hasta este año sigue siendo la única licenciatura de microbiología en México, ¿no? Entonces, pues, tengo que dar como el reporte. Em, entonces, lo primero es que quiero agradecer a, pues, a mis estudiantes, ¿no? Ellas son estudiantes pasadas, presentes y como estudiantes que apenas están empezando, ¿no? Blanca apenas está empezando. Y ellas son realmente como a las que tengo que agradecer, ¿no? Antes de que se me acabe el tiempo y Jorge ya me corte el seminario, porque ellas son en realidad las que hacen todo el trabajo, ¿no? O sea, yo solo estoy aquí presentando, ¿no? Entonces, antes que nada, agradecerles a las que realmente trabajan en el laboratorio. Y como Jorge les dijo un poquito en mi semblanza, yo en realidad siempre estuve interesada desde la licenciatura en entender cómo evolucionan las defensas en las plantas. Entonces, por un lado, ¿no? O sea, las plantas presentan dos estrategias de defensa, que pueden ser la resistencia y la tolerancia, ¿no? Y estos mecanismos de defensa ejercen una presión de selección sobre la evolución de atributos de historia de vida en los insectos, como la sobrevivencia, el consumo, la masa, tanto de las larvas como de los adultos, etcétera, ¿no? Y a su vez cambios, ¿no? En estos atributos de historia de vida de los insectos ejercen presiones de selección sobre las plantas y entonces empieza una dinámica coevolutiva. Y desde que yo estaba en el doctorado, este artículo es del 2012, o sea, hace muchos años, ¿no? Uno de los artículos que publicamos cuando yo estaba en el doctorado fue este, que queríamos justamente ver los patrones de adaptación local, ¿no? Tanto si las plantas estaban adaptadas localmente al insecto y si los insectos estaban adaptados localmente a sus plantas. Y lo que hicimos fue un experimento de trasplantes recíprocos. Entonces, utilizando estas plantas e insectos de estas cuatro poblaciones del centro del país, hicimos un experimento, ¿no? Donde aquí en la diagonal tenemos, por ejemplo, plantas de Teotihuacán que son consumidas por insectos de su propio origen, es decir, por insectos de Teotihuacán, plantas de pedregal que son consumidas por el pedregal y así. Y todos los tratamientos que están pues, por abajo, por arriba de la diagonal, ¿no? Por ejemplo, plantas del pedregal que eran consumidas por insectos de Teotihuacán, insectos de Tula, insectos de Esperanza en Puebla, etcétera. Y esto lo hacíamos para ver justamente cómo le iba, ¿no? En términos de desempeño tanto a las plantas como a los insectos. Entonces, por los insectos teníamos una estimación, ¿no? Del desempeño individual de cada insecto y también teníamos la tasa de crecimiento poblacional de todos los insectos. Y desde el punto de vista de las plantas, lo que hicimos fue medir el porcentaje de daño y las semillas que podían producir esas plantas, ¿no? Entonces no les voy a presentar todos los resultados, ¿no? Pero nos salió algo, que es lo que les quiero platicar, que en realidad no estábamos esperando, ¿no? Entonces acá lo que tenemos son los atributos tanto para el insecto como para las plantas que medimos en ese experimento, ¿no? Y quiero que se fijen como en este renglón, ¿no? Esta es la expresión de la tolerancia en plantas, ¿no? Y encontramos un efecto significativo de la población de herbívoros.
Entonces, por si no están como muy familiarizados, ¿no? Generalmente la forma operacional en cómo estimamos la expresión de la tolerancia en plantas es que hacemos una regresión. Entonces, en el eje de las X tenemos la cantidad de daño o en términos de consumo, en realidad eso no importa, ¿no? Aquí, o sea, de este lado las plantas tienen muy poquito daño, cero daño, ¿no? Y va incrementando los niveles de daño de consumo. Y lo que tenemos en el eje de las Y es la cantidad de semillas que produce cada planta. Entonces, generalmente cuando uno piensa, ¿no? En cómo sería la relación entre qué tanto se comen a una planta y cómo le va en términos de semillas a esa planta, lo primero que nos imaginamos es que, pues si te comen mucho, te tiene que ir mal en producción de semillas, ¿no? Entonces, la lógica nos diría que, pues deberíamos encontrar una relación negativa, ¿no? Mucho daño, poquitas semillas. Poquito daño, muchas semillas. Y lo que está interesante es que en realidad, desde 1940, ¿no? Hubo esta propuesta que la mayoría de las plantas presentan una estrategia que es justamente la tolerancia. Y eso quiere decir que sin importar el nivel de daño que presenten las plantas pueden producir el mismo número de semillas. Entonces, lo que encontraríamos es una línea, ¿no? Que básicamente tiene una pendiente de cero, ¿no? Donde incluso si tiene un montón de daño, produce exactamente el mismo número de semillas que si tiene muy poquito daño. Y lo que es aún más interesante, que es en lo que yo me enfoqué durante el doctorado, es que hay plantas que sobrecompensan el daño. Y eso quiere decir, ¿no? Que producen un poquito más de semillas si tienen niveles intermedios de daño que si tienen exactamente cero daño. Y eso lo que nos habla, ¿no? Es de un fenómeno que se le ha llamado la sobrecompensación. Y eso quiere decir que hay niveles intermedios de daño que maximizan la producción de semillas en un montón de plantas, ¿no? Y lo que encontramos nosotros en un experimento donde no lo estábamos buscando, ¿no? Es que precisamente si uno, ¿no? Acá grafica la tolerancia a la herbivoría, ¿no? Y solo para, como para explicar un poco mejor esto, ¿no? Si uno tiene niveles de cero de tolerancia, eso quiere decir que la diferencia entre el número de semillas que produces cuando te comen versus cuando no te comen es cero, ¿no? Entonces aquí estas plantas serían como esta línea acá, con pendiente de cero, ¿no? Si tú cuando te comen, produces menos semillas, vas a tener valores negativos de tolerancia. Pero si tú produces más semillas cuando te comen, vas a tener valores positivos de tolerancia, ¿no? Entonces, lo que estoy graficando acá son exactamente esos valores de tolerancia a la memoria de mi experimento de trasplantes recíprocos. Y aquí lo que tengo es la población del insecto herbívoro que te está haciendo el daño. Entonces, lo que está súper interesante no es que si tú eres una planta de cualquier población, pero te comen los herbívoros de tula, tú vas a tener sobrecompensación al daño. Es decir, vas a tener valores positivos de tolerancia, ¿no? Pero si eres una planta, y otra vez, no importa de qué población, pero te están comiendo los herbívoros del pedregal, te va a ir mal, porque cuando te comen vas a tener valores negativos de tolerancia, ¿no? Y entonces, esta, digamos, como diferencia, ¿no? Entre que, pues en realidad parecería que la expresión de la tolerancia en estas plantas no está determinada por la planta en sí, sino está determinada por quién es el herbívoro que te está comiendo, ¿no? Y entonces ahí, desde que yo estaba en el doctorado, ¿no? O sea, me surgió como esta curiosidad de, o sea, ¿qué es lo que tiene en ese insecto? Porque es la misma especie de insecto, ¿no? Entonces, ¿qué tiene ese insecto que la planta está reconociendo, ¿no? Y está reconociendo que cuando un insecto de tula te está comiendo, lo que tiene que hacer la planta es incrementar sus niveles de expresión de tolerancia, ¿no? Y entonces ahí, o sea, desde ese entonces, desde el 2012, ¿no? Digamos, se me quedó como atrás ahí en la cabeza que pues a lo mejor quien es responsable de la expresión de las defensas en plantas tienen que ver todos esos microorganismos que están asociados con el insecto, ¿no? Todos los que están tanto en la saliva de los insectos, ¿no? En el regurgitado de los insectos. Entonces eso, o sea, me quedé con esa idea de 2012, ¿no? Y después pues terminé mi doctorado, me fui a hacer otras cosas que no tienen nada que ver con esto. Y ya cuando regresé a México, ¿no? Y empecé mi laboratorio en la Universidad Autónoma de Querétaro, pues en realidad dije, bueno, si ya voy a trabajar en una licenciatura en microbiología, pues tengo como la oportunidad perfecta para retomar esta idea que tenía desde años atrás. Y entonces lo que decidí fue, pues quiero seguir, ¿no? Entendiendo cómo es ese proceso de evolución y de coevolución entre las defensas de las plantas y los atributos de historia de vida de los insectos, pero ahora mediado por las bacterias que están asociadas tanto con las plantas como con los insectos. Y entonces esta es básicamente una de las grandes preguntas de investigación que ahorita tenemos en el laboratorio, ¿no? Que básicamente es cómo la evolución planta-insecto está mediada por las bacterias, ¿no? Y el sistema de estudio con el que decidí trabajar, pues es este acá, ¿no? Entonces esta es una planta solanácea
que es como hermana de jitomate, ¿no? La papa, la berenjena, que se llama Datura inoxia, ¿no? Aquí la pueden ver. Datura en realidad es una planta que crece casi en cualquier condición, ¿no? Y este de acá es el insecto lema datura, ¿no? Entonces, este es el adulto, ¿no? Aquí se ven ya unos huevitos vacíos porque de aquí salieron como estas larvas, ¿no? Este es un huevito normal, ¿no? Aquí están las larvas, estas son como estadio 2, ¿no? Y este de acá es como las heces, ¿no? Como de las larvas. Em, y nosotros este sistema, ¿no? Lo hemos estudiado ya por muchos años, ¿no? Y pues somos un poco como expertas en esto. Entonces, para tratar primero de entender, ¿no? O sea, como lo que quisimos fue, pues, hacer una exploración, ¿no? De quiénes son las bacterias asociadas tanto a la planta como al insecto. Entonces, lo que hicimos es que nos fuimos al campo, ¿no? Y tomamos muestras, ¿no? Para ver quiénes son los endófitos que están adentro de la semilla, ¿no? Quiénes son todas las bacterias que están en la superficie de las hojas, que serán las epífitas, y quiénes son las bacterias que están adentro de las hojas, ¿no? O sea, en los tejidos internos de las hojas. Y por el lado del insecto, ¿no? Colectamos huevos para ver quiénes son las bacterias que están adentro del huevo, ¿no? Eh, em, hicimos la disección de las larvas, ¿no? Para tener el intestino completo, ¿no? Y también colectamos estas muestras de heces, ¿no? Estas como bolitas que están aquí, ¿no? Y entonces estas dos primeras como muestras, ¿no? Fue porque queríamos un poco ver cuáles eran aquellas bacterias que estaban siendo heredadas, ¿no? De manera vertical. Y estas de acá, ¿no? O sea, queríamos ver como aquellas bacterias que son heredadas vía horizontal, ¿no? Y entonces nos fuimos al campo, ¿no? Hicimos esto, hicimos lo que todo el mundo hace, ¿no? O sea, sacamos el DNA, ¿no? Amplificamos el 16S, específicamente en las regiones B3, B4, ¿no? Del 16S, y empezamos a hacer, pues honestamente, lo que todo el mundo hace, ¿no? Entonces, Ciano Mayoral, que ya se graduó hace muchos años, ¿no? Fue mi estudiante de doctorado, inició con este proyecto, ¿no? Y empezamos a hacer, pues, esta determinación de cuáles son las abundancias relativas, ¿no? Y la diversidad de pues, diferentes familias de Bacillus, ¿no? De bacterias, ¿no? Tanto en el insecto como en la planta, ¿no? Y después también hicimos, ¿no? Un poco un análisis, ¿no? Para ver si podíamos encontrar un bacterioma núcleo, ¿no? O estos que les llaman como el core bacterium, ¿no? Específicamente enfocados en la interacción, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos son el número de ASVs, de los amplicones, ¿no? Que están compartidos por todas las muestras, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos ver, ¿no? Que los epífitos, que son de la superficie de las hojas, ¿no? Y las heces, el intestino, los huevos, comparten aproximadamente 85 ASVs. Y estos podrían ser, digamos, como aquellos que nos permiten entender un poco mejor, ¿no? La interacción planta-insecto mediada por sus bacterias. Entonces, esto también es algo que la mayoría de la gente hace, ¿no? Y al final, pues también decidimos hacer esta cosa de las inferencias funcionales, ¿no? Entonces, la verdad es que no encontramos nada que no tuviera sentido, ¿no? O sea, encontramos algunas funciones como pues, son la degradación de almidón, de sucrosa y celulosa, lo cual tiene como mucho sentido, ¿no? En términos de mecanismos de defensa, ¿no? O sea, aquellos como grupos bacterianos, ¿no? Que están involucrados en la síntesis de terpenos, alcaloides, ¿no? Con el citocromo P450, ¿no? Como que todo esto era pues algo que esperábamos, ¿no? O sea, dado la naturaleza y la interacción que estamos como buscando. Y en algún momento, ¿no? O sea, antes de publicar este artículo, en realidad lo que me di cuenta es que como que no estaba haciendo nada suficientemente novedoso. Como que estaba haciendo exactamente lo mismo que todo el mundo hace, ¿no? Pero lo estaba haciendo por separado para las plantas y para los insectos. Y entonces lo que decidimos, ¿no? Fue, pues, utilizar una nueva aproximación. Y entonces hice colaboración con el doctor Roberto Álvarez, ¿no? Que también está aquí en la Universidad de Querétaro. Y lo que es interesante es que Roberto es físico de formación. Y él últimamente, ¿no? O sea, se ha vuelto un experto como en redes. Y entonces lo que él me dijo, y de hecho fue sugerencia de Roberto, fue pues ya que tienes, ¿no? Como los datos para los insectos y los datos para las plantas, ¿por qué no hacemos, ¿no? Como redes multicapa, ¿no? Y entonces con Roberto empezamos a hacer este tipo de análisis, ¿no? Pues aquí lo que tienen es la red únicamente para la parte de los insectos, ¿no? Cada nodo representa un grupo diferente de bacterias, ¿no? Aquí los pueden ver. Y si los nodos están ligados, ¿no? Con estas líneas grises, representa que hay una relación, ¿no? O sea, hay una correlación entre la abundancia de este grupo con este grupo acá, bacteriano, ¿no? El ancho de las líneas representa qué tan alta es esa correlación, y sin importar si la correlación es positiva o negativa, ¿no? Entonces uno puede ver la estructura, ¿no? De cómo es la relación entre las coabundancias, ¿no?
en los diferentes grupos bacterianos del insecto y a esta red le podemos agregar otra capa, que es la capa de cómo se ve esta misma estructura, pero en el caso de las plantas. Y entonces acá lo que está interesante es, pues dado que el insecto se tiene que comer la hoja, ¿no? Y cuando se come la hoja, se come todas las bacterias que están tanto arriba en la superficie de la hoja como adentro de las hojas, pues claramente los grupos van a ser los mismos, ¿no? O sea, los que tú encuentras en la planta son casi los mismos grupos que encuentras en el insecto. Pero lo que está cambiando son las abundancias, ¿no? Como de cada uno de esos grupos, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí es más abundante en el insecto, ¿no? Aquí es menos abundante en la planta, ¿no? Y además hay ciertas relaciones, ¿no? Por ejemplo, acá las correlaciones de las abundancias entre esos grupos, ¿no? Son menos intensas en el insecto que en la planta, ¿no? Hay incluso como algunas relaciones que únicamente están presentes en la planta, ¿no? Y entonces esto estaba como mucho más interesante, ¿no? Porque me permitía como tratar de ver cómo esos mismos grupos bacterianos podrían tener como una función diferente, ¿no? Tanto el insecto como en las plantas. Entonces hasta acá, como digamos, esto me gustó mucho, ¿no? Como de poder tener esta nueva aproximación, ¿no? Que es algo que hasta hace poco, ¿no? Digamos, no era como tan común, ¿no? Y una vez que uno tenía, ¿no? Como la estructura de las redes, uno podía empezar como a hacer preguntas interesantes de justamente esas redes, ¿no? Pues, por ejemplo, uno de los atributos centrales, ¿no? De las redes es esta cosa que le llamamos centralidad, ¿no? Que básicamente es qué tan importante es un nodo. Por ejemplo, si un nodo, ¿no? Tiene muchas como líneas que unen ese nodo con otros, quiere decir que muy probablemente si tú remueves este nodo, como que toda la estructura de la red se va a perder, ¿no? Entonces decidimos no hacerlo tanto para la capa del insecto como para la capa de la planta, ¿no? Ver exactamente cuál es la centralidad de esos nodos, ¿no? Y entonces aquí es mucho más claro, ¿no? Que hay ciertos grupos bacterianos que son mucho más importantes para determinar la estabilidad de la estructura de las redes en las plantas, que en realidad no son tan importantes, ¿no? Dentro del insecto. Entonces, este tipo de, como de análisis, ¿no? Me gustó mucho más, ¿no? Que hacer como el típico análisis de diversidad, ¿no? Y de comparar como las abundancias relativas, qué sé yo, ¿no? Y entonces todos estábamos muy felices, ¿no? Cuando en realidad me di cuenta que, pues estrictamente, el que uno encuentre, ¿no? Que estos dos nodos están ligados, pues es estrictamente una correlación de abundancias. Y eso no necesariamente se está reflejando que hay interacciones ecológicas entre esos grupos de bacterias, ¿no? Y entonces yo, pues que yo estudié pues ecología, ¿no? O sea, mi doctorado es ecología, dije, no, bueno, es que si soy ecóloga tengo que irme como a buscar las interacciones ecológicas, ¿no? Y entonces, una de mis estudiantes que esto lo hizo en la licenciatura, ¿no? Ahora ya, incluso ya acabó la maestría, ¿no, Ana? Lo que hizo es, o sea, ella quería ver exactamente cuál era el tipo de interacción ecológica y la intensidad de esa interacción entre las bacterias de la superficie de la hoja, ¿no? Entre las bacterias que están asociadas al intestino. Y más importante para entender la interacción planta-insecto, ¿no? ¿Cuáles son esas interacciones entre las bacterias del intestino con las bacterias de la superficie de la hoja? Entonces, no les voy a platicar todo porque si no, no acabo, ¿no? Entonces, nada más les quiero platicar un poquito, ¿no? De estos experimentos de acá, ¿no? Entonces, lo que hicimos, ¿no? Fue, empezamos como un proceso, ¿no? De tratar de aislar bacterias, ¿no? Tanto de la planta como del insecto, ¿no? Entonces, logramos tener, bueno, tenemos más aislados, ¿no? Pero estas 9 especies epífitas son las que podemos distinguir claramente en una caja de Petri, o sea, se ven diferente, tienen un color diferente, ¿no? Y entonces está más fácil hacer experimentos, ¿no? Y tenemos 8 especies de bacterias, ¿no? Que aislamos del intestino del insecto. Y entonces con estas 9 especies de las plantas, ¿no? Y estas 8 especies bacterianas asociadas al insecto, lo que hicimos fue estos experimentos que se les llaman como manchas en tapetes o algo así, ¿no? Entonces lo que tenemos es básicamente una caja de Petri, ¿no? Aquí tenemos los tratamientos control. Cada uno de estos, bueno, esto que se ve más blanco es un circulito de papel poroso, ¿no? Que lo sumergimos como en un cierto cultivo de una cierta bacteria, ¿no? Y después ya los ponemos acá y podemos ver como el crecimiento, ¿no? De estas bacterias. Y para entender, ¿no? Como el efecto de estas interacciones, ¿no? Entre las bacterias de las hojas y las bacterias del intestino, lo que hacíamos era que en el tapete, ¿no? O en el fondo de la caja de Petri, poníamos, en este caso, por ejemplo, una bacteria, ¿no? Asociada a la hoja, y en cada uno de los circulitos de acá poníamos una bacteria asociada al intestino del insecto, ¿no? Después veíamos, ¿no? La medición a las 24 horas, ¿no? A las 48 horas y hasta los 6 días, ¿no?
Y con esta fórmula de acá, ¿no? Que está publicada previamente, ¿no? Lo que queríamos hacer es calcular el efecto de las interacciones, ¿no? Entonces, esto de acá en realidad no es otra cosa más que una comparación de cómo crece esta bacteria, por ejemplo, ¿no? Cuando está en interacción con la bacteria que está creciendo en el tapete, respecto a cómo crece cuando está sola, ¿no? Entonces, la A es cuando crece en cultivo axénico y la B es cuando crece en cultivo binario, básicamente, ¿no? Entonces, básicamente lo que tenemos es, otra vez, ¿no? O sea, si crees exactamente lo mismo en el control que con la interacción, pues tienes un valor cercano a cero, ¿no? Del efecto de la interacción. Si te va mejor, ¿no? Cuando creces en binario, pues tienes un valor positivo, ¿no? Y si creces menos cuando estás en binario respecto al control, pues tienes un valor negativo. Y con eso hicimos como unas gráficas de este tipo, ¿no? Entonces acá lo que tenemos son todas las especies, ¿no? De bacterias que están asociadas a las hojas, ¿no? Y cómo es su efecto sobre las bacterias que son del intestino, ¿no? Pues acá encontramos un efecto significativo, ¿no? Como el epífito, y lo que podemos ver primero nosotros, aquí está el cero, eso quiere decir que crecerían lo mismo, ¿no? Las bacterias del intestino, ¿no? Si crecen en control o si crecen junto a la bacteria de las hojas, ¿no? La mayoría de las interacciones que ahora sí encontramos fueron negativas, lo cual tiene sentido. O sea, la mayoría de las referencias, ¿no? De bibliografía actuales, ¿no? Sabemos que, de hecho, son las interacciones antagonistas en comunidades bacterianas las que determinan la estabilidad de esas comunidades, ¿no? Pero sí encontramos algunos ejemplos, ¿no? Donde, por ejemplo, esta especie, ¿no? De bacteria asociada a las hojas, ¿no? Parece que en realidad como que tiene un efecto positivo sobre el crecimiento de algunas de las bacterias del intestino, ¿no? Entonces, si uno, ¿no? Como que quiere ver exactamente qué está pasando con esta bacteria, ¿no? Lo que hicimos fue como análisis posteriores, ¿no? Entonces encontramos una interacción significativa entre la bacteria del epífito, ¿no? Y la bacteria del intestino, ¿no? La identidad de esas bacterias sobre el resultado de la interacción, ¿no? Y entonces acá lo que tenemos es que, por ejemplo, esta bacteria 4, ¿no? Que está asociada a las hojas, ¿no? Tiene un efecto, pues, positivo, ¿no? Sobre la bacteria 8 del intestino, ¿no? Tiene un efecto muy negativo sobre la bacteria 5, ¿no? Un efecto más o menos como significativo, ¿no? Sobre la bacteria 4 y así, ¿no? Y entonces, justamente esto lo que te permite después es como entender un poco mejor, ¿no? Cuáles son realmente los efectos, ¿no? De las interacciones entre las bacterias de la hoja, cómo eso podría afectar en una caja de Petri las bacterias del intestino, ¿no? Y entonces, pues hasta aquí como que este experimento los resultados, ¿no? Digamos, del experimento me gustaban mucho, ¿no? Y entonces lo que se me ocurrió otra vez fue, bueno, o sea, yo que soy ecóloga, ¿no? Si lo que estamos viendo, ¿no? Es que la mayoría, ¿no? Como de los efectos que vemos, ¿no? De las bacterias de la hoja son negativos sobre el crecimiento de las bacterias del intestino, pues yo no sé si realmente estos efectos negativos que yo estoy viendo en una caja de Petri van a afectar a un insecto real, ¿no? Y entonces lo que decidimos fue hacer el experimento. Y entonces Ciana, también como parte de su doctorado, lo que hicimos fue, teníamos un montón de plantas, ¿no? Como en el invernadero, ¿no? Los pusimos a crecer. Después esas plantas, ¿no? Las sacamos como afuera del invernadero para que tuvieran, digamos, como su comunidad epífita lo más cercano a la realidad, sin que las hojas estuvieran consumidas, ¿no? Por insectos. Entonces lo que hacíamos era, agarrábamos dos hojas y una de esas hojas, ¿no? La pasábamos por un tratamiento de remover toda la comunidad de microorganismos que está en la superficie de la hoja, ¿no? Entonces la pasábamos por un buffer de extracción de la filosfera, ¿no? Y después había como una serie de lavados, ¿no? Con etanol, con hipoclorito de sodio, ¿no? Y con agua estéril. Y entonces al final, el último lavado de agua estéril lo plaqueábamos en una caja de Petri para asegurarnos que esta hoja de acá, pues ya no tuviera, pues, ningún microorganismo en la superficie, ¿no? Y después teníamos otra hoja que era el control. Entonces, esta hoja control tiene a todos los microorganismos de la superficie de la hoja, mientras que esta otra está, pues como de la superficie está estéril, ¿no? Y lo que hacíamos después es que ya teníamos estas dos hojas, ¿no? Las poníamos en una cajita de Petri, les ponemos aquí un algodoncito con agua estéril, ¿no? Para que la hoja se marchitara lo menos rápido posible, ¿no? Y aquí en cada una de estas hojitas poníamos una larva recién eclosionada, ¿no? Entonces aquí pueden ver bueno, la larva no se ve, ¿no? Pero digamos se ve el daño, ¿no? Que tenía la larva. Y después esta hoja, como la larva puede llegar a consumir la hoja completa, lo que hacemos es que esta hoja, pues ya no la tenía que cambiar cada 2 días, como para que la hoja se mantuviera fresca, ¿no? Y la larva no se fuera a comer toda la hoja, ¿no?
Entonces al final hicimos un experimento con ciento, o sea, al final el experimento incluyó 144 larvas, ¿no? Como del insecto, y les medimos la sobrevivencia, ¿no? La masa de la larva, qué tanto consumía la hoja, ¿no? Esa larva, cuál era la eficiencia de esa larva. La eficiencia no es otra cosa más que esto que logra comer, qué tanto logra aprovecharlo para incrementar en peso, ¿no? La larva. Entonces esa es la eficiencia, ¿no? Cuánto se tarda en completar el desarrollo del insecto, ¿no? Y cuál es la masa del adulto. Entonces no les voy a presentar todo, ¿no? O sea, aquí lo que tenemos son, primero, los box plots grises son aquellos que son el resultado de los controles, es decir, estas son las hojas que tienen a toda la comunidad de microorganismos en la superficie de la hoja. Y estos verdes son los que no tienen la comunidad de microorganismos de la superficie, ¿no? Entonces lo que vemos, ¿no? Es que en términos de consumo, o sea, parece que si tú tienes, ¿no? Como hoja a toda tu comunidad, te comen menos que si tú le quitas a toda la comunidad de microorganismos de las hojas, ¿no? Esas hojas se las comen más, ¿no? Después la eficiencia, ¿no? Son menos eficientes si no tienen a todos esos microorganismos en la superficie de la hoja, ¿no? Y también son menos grandes los adultos de los insectos, ¿no? Entonces, esto en realidad, pues esta parte, ¿no? O sea, nada más, yo la verdad como que no me imaginaba que fuéramos a encontrar algo significativo, ¿no? Pero esta, o sea, solamente esta parte como del consumo me pareció una cosa como muy interesante, ¿no? Porque esto podría como deberse, ¿no? A que tal vez esa comunidad de microorganismos que están asociadas a las plantas, ¿no? Pueden representar la primera línea de defensa de las plantas, ¿no? Entonces, de ahí, ¿no? Lo que decidimos fue, bueno, entonces sí parece, ¿no? Que esa comunidad que está en la superficie de las hojas, parece que es muy importante para las plantas porque de hecho, si se las quitas, como que a las plantas les va peor, ¿no? Porque se las comen mucho, ¿no? Pues a lo mejor lo que valdría la pena, pues sería empezar a estudiar cómo se conforma esta comunidad, ¿no? Cómo está ensamblada esta comunidad y qué tan estable es esta comunidad de microorganismos que están en la superficie de la hoja. Y entonces ahí Carmen, ¿no? Lo que decidió fue, bueno, pues podemos empezar a construir comunidades sintéticas, ¿no? A partir de las interacciones pareadas, ¿no? Que ya tenemos, ¿no? O si no hay como estas interacciones como de orden más alto, ¿no? ¿Qué tan estable es esta comunidad ante la presencia de perturbaciones tanto bióticas como abióticas, ¿no? Y si el medio en donde está creciendo esa comunidad afecta la estructura, ¿no? Entonces, lo que hicimos, esta es nuestra comunidad sintética, no es una comunidad chiquita, pero otra vez tiene la ventaja, ¿no? De que a simple vista uno puede reconocer, pues relativamente fácil, ¿no? Es un poco de experiencia, uno puede reconocer a todas las diferentes especies, ¿no? Entonces tenemos Bacillus pumilus, ¿no? Sporocyacinia luteola, a todas estas son bacterias aisladas de la superficie de la hoja, ¿no? Entonces tenemos Bacillus, Sporocyacinia luteola, ¿no? Artrobacter, y esta de acá chiquita, ¿no? Sporocyacinia, lo utilizamos como una perturbación biótica, ¿no? Entonces sabemos que las cuatro bacterias pueden crecer juntas, ¿no? Las cuatro las podemos distinguir, ¿no? Y aparte, después como podemos plaquear, ¿no? Y contar el número de colonias, podemos estimar muy bien, digamos, como la estructura de la comunidad, ¿no? Sintética. Y entonces, el resultado de las interacciones pareadas las tenemos, ¿no? Porque desde la tesis de Ana de licenciatura, digamos, teníamos esos valores, ¿no? Y también más o menos sabíamos, ¿no? Cómo se debería comportar la comunidad cuando le agregas a una nueva especie bacteriana, ¿no? Entonces, lo primero que hizo Carmen fue utilizar un modelo Lotka-Volterra generalizado, ¿no? O sea, digamos, utilizar esta parte como de modelación matemática para ver si el modelo nos podía predecir cómo se iba a comportar la comunidad sintética, ¿no? Entonces, acá lo que tenemos es la abundancia relativa, ¿no? De las cuatro especies. Aquí, pues, todavía no le metemos, ¿no? Como a la cuarta especie, que es Sporosarcina E3, ¿no? Entonces todas empiezan con la misma frecuencia, en la misma densidad, y lo que observamos es que llega un momento, ¿no? En que cuando tú introduces a una cuarta especie, como que toda la comunidad empieza como a destabilizarse, ¿no? O sea, hay una región pues, donde no se estabiliza la comunidad y después de 6, 7 horas, ¿no? Ya a las 8, ya hay como una comunidad donde permanecen, o sea, hay coexistencia de las cuatro especies, pero cambian un poquito, ¿no? Como las abundancias y ya aquí ya se estabilizan, ¿no? Las abundancias de esas cuatro. Entonces, el modelo Lotka-Volterra generalizado lo que nos predice es que, pues más o menos como a las 8 horas, ¿no? Vamos a tener ya una comunidad que es estable a una perturbación biótica, ¿no? Y vamos a encontrar coexistencia. Entonces, después lo que dijo Carmen es, bueno, pues vamos a probarlo en el laboratorio, a ver si realmente lo que nos dice el modelo Lotka-Volterra generalizado se cumple. Entonces, lo que tenía, ¿no? Era
esta parte, ¿no? De cuando no hay un disturbio, es decir, cuando no le agregamos a la cuarta especie a la comunidad sintética, ¿no? Cuando sí le agregamos a la cuarta especie, y también o sea, en el laboratorio, eso no se puede hacer en el modelo, ¿no? En el modelo lógico generalizado no se puede hacer, no se puede hacer con otra cosa, ¿no? Tenía tratamientos, ¿no? Donde no le iba cambiando el medio, es decir, como que el medio seguía siendo el mismo medio cuando empezaba la comunidad sintética, ¿no? Y cuando cada 2 horas le iba cambiando el medio, ¿no? Entonces aquí no se saturaba, digamos, ¿no? Como la cantidad de recursos que tenían las bacterias y la comunidad para seguir creciendo. Entonces aquí están las horas, ¿no? Y lo que observamos es que, bueno, ¿no? O sea, claramente hay como unas pequeñas diferencias, ¿no? De cuando hay, sin la perturbación biótica, ¿no? Sí hay algunas diferencias, ¿no? De cuando, pues, el medio se está quedando sin recursos, ¿no? Versus cuando no se está quedando sin recursos, ¿no? Y acá, ¿no? Cuando le introducimos a la cuarta bacteria, es decir, cuando la comunidad tiene una perturbación biótica, ¿no? O sea, aquí es cuando se introduce, ¿no? Como a la cuarta bacteria, ¿no? Y esto claramente, ¿no? Cambia muchísimo la estructura de las comunidades, ¿no? Y más, ¿no? Si o sea, incluso aunque esta comunidad no se esté quedando sin recursos, ¿no? Es muy diferente, ¿no? A cuando esta comunidad se está quedando sin recursos, ¿no? Y entonces, lo que decidimos es, bueno, pues aquí no se ve como muy bien esas diferencias en estructura, ¿no? Lo que decidimos fue calcular la diversidad de Simpson, ¿no? Y no calculamos Shannon porque pues, nosotros sabemos exactamente quiénes son las especies que están ahí en la comunidad, ¿no? Entonces no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces calculamos Simpson. Entonces aquí tenemos a las diferentes combinaciones de tratamientos, ¿no? O sea, cuando sí hay un disturbio, es decir, cuando metemos a la cuarta especie, ¿no? Pero no estamos refrescando el medio, ¿no? Cuando no está la cuarta especie, pero sí le estamos como metiendo nuevos nutrientes, ¿no? Digamos, a la comunidad, ¿no? Y así, uno lo puede ver, ¿no? Entonces acá claramente sí se puede ver, digamos, como ya un efecto, ¿no? Bueno, aquí salió algo como raro, ¿no? Pues se puede ver claramente un efecto también como la estructura de las comunidades, ¿no? Está cambiando no solamente por la entrada de una nueva especie, ¿no? Sino por la cantidad de recursos que está recibiendo esa comunidad, ¿no? Y lo que está interesante, ¿no? Es que cuando uno estima, ¿no? Qué tan resistente es esta comunidad, ¿no? A la presencia de disturbios bióticos, ¿no? Pues resulta que en realidad, si tú no le estás como dando nuevos como recursos, ¿no? Pues parece que esa comunidad es mucho más resistente a la introducción de nuevas especies, ¿no? Que cuando tienen como un montón de recursos, ¿no? Y entonces, este resultado de acá está interesante porque a partir de eso, ya ahora en la tesis de maestría de esta Carmen, ¿no? Lo que estamos haciendo es, estamos midiendo exactamente cuáles son los recursos que se están utilizando, ¿no? Para poder ahora construir un modelo tipo MacArthur, ¿no? De cuáles son los recursos que utiliza cada especie, ¿no? Y cómo eso está afectando a la estructura de la comunidad. Y entonces, bueno, ¿no? Entonces parece que en realidad, pues esas interacciones pareadas, ¿no? Que habíamos estimado antes, ¿no? Como que nuestra comunidad sintética está cambiando, ¿no? Y entonces otra vez lo que decidimos fue, pues regresémonos, ¿no? A la parte de ecología y veamos, ¿no? Si estos cambios pueden afectar a un insecto real. Y entonces Ana, ya en su tesis de maestría, lo que hizo es como, bueno, a ver, entonces vamos a seguir un poco como este experimento que ya medio teníamos eh, como resuelto, ¿no? Tenemos hojas, otra vez nos agarramos varias hojas de una planta que está expuesta como a la naturaleza, ¿no? Primero les remueve, ¿no? Como a toda la comunidad de microorganismos que están en la superficie de la hoja, ¿no? Y a estas hojas las vuelve a inocular, ya sea con nuestra comunidad sintética o con cada una de las 3 especies que conforman la comunidad de manera individual, ¿no? Y entonces ya con estas hojas, ¿no? Lo que teníamos entonces es otra vez, los ponemos en una cajita de Petri, ¿no? Con su algodoncito con agua esteril, y aquí poníamos a una larvita recién eclosionada, ¿no? Y veíamos cómo les va, ¿no? Cuando están consumiendo hojas control, es decir, no tienen ninguna bacteria, ningún microorganismo en la superficie de las hojas, están sacando. Cuando esas hojas están inoculadas con nuestra comunidad sintética, cuando únicamente, ¿no? Tienen la presencia de bacillus, ¿no? Cuando únicamente tienen esporocarcina y cuando únicamente tienen Atrobacter. Ya a estos insectos también les medimos, ¿no? La sobrevivencia, la masa de la larva, ¿no? El consumo, etcétera, etcétera. Y más o menos, esto todavía no lo hemos publicado, ¿no? Entonces, más o menos lo que encontramos, o sea, no les voy a enseñar otra vez todo, ¿no? O sea, aquí está otra vez, como el consumo y la masa de los adultos, ¿no? Y lo que podemos ver es que cuando las larvas están consumiendo hojas inoculadas, ya sea con toda la comunidad o únicamente con bacilos, que es la EOS, ¿no? Parece que están comiendo mucho menos que cuando se comen hojas que no tienen nada, ¿no? En la superficie, ¿no?
Estos dos son significativos. Y lo que todavía está más interesante, ¿no? Es que la masa del adulto, ¿no? Es más chiquita cuando están comiendo hojas que están inoculadas con la E4, que es la esporosarcina, ¿no? Y con la E9, que es Artrodacter, ¿no? A diferencia, ¿no? Que cuando están consumiendo hojas inoculadas con esta comunidad o de plano hojas que están estériles en la superficie, ¿no? Entonces, esto todavía, digamos, como que sigue, tenemos otros resultados que no hemos como analizado completamente, ¿no? Pero bueno, ahí vamos. Y entonces, ya un poco para terminar, ¿no? Estamos ahora, ¿no? Haciendo experimentos, ¿no? Que tienen que ver con cómo bacterias, ¿no? Que aislamos del regurgitado de los insectos, ¿no? Están afectando la tolerancia, ¿no? En las plantas, ¿no? Y ahora también estamos trabajando con los endófitos, es decir, con las bacterias que están adentro de los tejidos internos de las hojas, ¿no? Cómo eso afecta como a los insectos, ¿no? Estamos haciendo otras cosas, ¿no? De ver cómo se ensambla la comida de epífitos, ¿no? Los modelos estos de MacArthur que estamos haciendo con la tesis de Carmen, ¿no? Y como tenemos efectos, ¿no? De que el tamaño de los insectos adultos parece que cambia, ¿no? Y hay adultos más chiquitos cuando están consumiendo cierta bacteria, ¿no? Esto tiene repercusiones en términos de selección sexual para los insectos, porque sabemos que en insectos es más evidente que en otros organismos, ¿no? Que los insectos que son muy chiquitos tienden a tener menor apareamientos, ¿no? Y entonces tienen como menos descendencia. Entonces ahora lo que nos gustaría, ¿no? Es como hacer cosas de selección sexual en insectos mediado por las bacterias asociadas a las plantas, ¿no? Entonces es lo que estamos como, en lo que estamos trabajando, ¿no? Gracias. Creo que sí cumplí lo que le dije a Jorge, ¿no? Voy a ir rápido, ¿no? Para que haya tiempo de preguntas, ¿no? A esta foto la tengo que actualizar, pero bueno, no importa. Este es el QR de mi página de laboratorio, ¿no? Mis estudiantes llevan una cuenta de, ¿cómo se llama esto? Ah, de Instagram, ¿no? Entonces ahí si los quieren seguir, ahí pueden seguir a mis estudiantes, ¿no? Y este es mi correo por si tienen como alguna duda o algo. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora, por favor, con un aplauso. Muy interesante la plática. Tenemos tiempo para preguntas. A la gente que está en línea puede escribir la pregunta y también pedir la palabra para abrir el micrófono. Por lo pronto, te leo esta pregunta de la doctora Gracia Gómez. Sí. Dice, muchas gracias, doctora Excel. Muy interesantes resultados. Pregunta, ¿tienen planes de utilizarlos en aplicación foliar en campo, sobre todo como preventivo para enfermedades? Sí, de hecho, lo que hicimos la primera vez que lo hicimos fue hace 2 años. Tenemos nuestra comunidad sintética y lo que hicimos fue, nos fuimos al campo, ¿no? Y empezamos a rociar como una cierta cantidad, ¿no? Como de esa comunidad sintética en plantas también de natura, pero de esas que están creciendo en el campo. Y regresamos cada semana y las volvíamos a inocular con nuestra comunidad sintética, ¿no? En la superficie de las hojas. Y ya al final íbamos monitoreando el daño, ¿no? El problema es que como lo hicimos completamente en el campo, o sea, eso nunca me imaginé, ¿no? Que a las dos, o sea, que ya a los 2 meses que regresamos, habían cortado las plantas, ¿no? Entonces tenemos como resultados medio preliminares, ¿no? De hasta cierto punto iba disminuyendo el daño, pero al final ya no pudimos, ¿no? Como realmente tener esa estimación. Y entonces ya lo que estamos haciendo este año lo vamos a hacer como en condiciones un poquito más controladas, ¿no? O sea, que pierde un poco como el sentido de lo que realmente quería hacer, pero digamos lo que vamos a hacer es que vamos aquí en el campus, donde yo trabajo, vamos a hacer como un tipo cerquita, ¿no? Para que al menos las plantas no sean como cortadas, ¿no? O nadie se las lleve, y vamos a repetir el experimento, ¿no? De rociar nuestra comunidad sintética para medir los niveles de daño ya como pues allá afuera, ¿no? A ver si realmente lo que estamos observando en una cajita de Petri con el insecto, ¿no? Realmente lo podemos ver como ya en condiciones más naturales. Pues eso es lo que queremos, como y estamos empezando a hacer ahorita, ¿no? Gracias. Y pregunta de seguimiento de la doctora Gracia, si tienen planes comerciales para la comunidad sintética o en general para tu trabajo de ciencia básica, ¿no? Eh, Comerciales como de vender nuestra comunidad sintética o así, esos. Este, Sí, supongo que de generar algún producto comercial para uso agrícola. pues la verdad, no. No lo había pensado, ¿no? O sea, en realidad no, eso como que yo no me enfoco, digamos, como a eso, ¿no? Pero estaría, pues, interesante. Yo creo que primero tendríamos que estar seguros, ¿no? Que, que realmente nuestra comunidad sintética
disminuye significativamente los niveles de daño, ¿no? Y, y yo creo que también aún tenemos que hacer en dado caso como pruebas, ¿no? Para ver, dependiendo de qué planta la quieres como aplicar, ¿no? Que no cambie, por ejemplo, el sabor de las hojas, si te lo quieres poner una lechuga, por ejemplo, ¿no? O sea, que no cambie algo como de la interacción de esas plantas con otras cosas, ¿no? Que no afecte, por ejemplo, la llegada de polinizadores. O sea, como que siento que todas esas son cosas que deberíamos, pues al menos tener una idea, ¿no? Antes de, pues, de tratar de comercializarlo, ¿no? Pero o sea, sí, se requiere un montón de trabajo, pero sí estaría como increíble, ¿no? Que en un futuro podamos hacer eso. Gracias, gracias. Hay preguntas aquí en la sala, por favor. Adelante. Hola, buenos días. Soy Hola, María hola. Goretti y me interesó mucho tu tema. Es muy interesante toda esta parte. Siempre me he preguntado qué tanta relación hay entre una comunidad, ya sea endofítica o de cualquier otra, en relación a la evolución de la planta. Yo siento que hay una estrecha coevolución y que es muy complicado. ¿Cómo ves el futuro de aislar una bacteria proveniente de una familia particular de plantas, en unas condiciones de coevolución, de estrés, de ambiente, y colocarlos a un cultivo monocultivo por toda la vida? ¿Qué tanto factor de éxito existe en eso? ¿O cómo Este lo proyecta? Porque es una pregunta muy difícil. sí, bueno, o sea, muchas gracias, ¿no? Sí, es una muy buena pregunta, ¿no? Eh, Mira, en realidad, yo creo que lo que me gusta trabajar con Datura, ¿no? Es que Datura, y tenemos la filogenia, ¿no? Sabemos exactamente qué tan cercana está, por ejemplo, con cultivos, pues que a la gente que sí le importa, ¿no? O sea, digamos como jitomate, ¿no? Zapapa y cosas así. Hay unos experimentos de una chica que está en Japón, ¿no? Que lo que está viendo, ¿no? Es como a lo largo como del gradiente de relaciones filogenéticas, ¿no? Está viendo los efectos de bacterias que, por ejemplo, aislamos de Natura, ¿no? Y ve como a lo largo, como si te alejas mucho, ¿no? En la filogenia cercana, ¿no? A Natura, cómo esos efectos que tú ves en Natura se van a ir como trasladando a las diferentes especies, ¿no? Y parece que en realidad hay como un cierto límite, ¿no? En donde lo que tú encuentras, ¿no? Como en una especie se puede aplicar como a las otras especies, ¿no? Entonces, en nuestro caso, Datura y Nopsia, bueno, todas las Daturas son súper tóxicas, o sea, tienen así unas concentraciones de neurotoxinas, ¿no? Que son como súper tóxicas, o sea, de hecho, o sea, si tú hueles Datura, lo más probable es que lo primero que hagas es estornudar, o sea, es así súper tóxica, ¿no? Y nuestro insecto, pues es súper especialista, ¿no? Y entonces yo creo que en realidad o sea, todos los resultados que podamos obtener, ¿no? Utilizando como ese sistema, ¿no? Se podrán aplicar mucho más a sistemas que son especialistas, por ejemplo, a insectos plaga que son súper especialistas de ciertos cultivos, ¿no? Yo creo que si lo quisiéramos aplicar como insectos plaga generalistas, encontraríamos como menos coincidencia, ¿no? Con lo que estamos encontrando, con lo que realmente se puede aplicar, ¿no? Y otra cosa, digamos, a largo plazo es, pues de alguna manera, esa comunidad que tú quisieras aplicar, por ejemplo, un monocultivo, ¿no? Lo ideal sería que, o sea, que pudiera formar parte de la microbiota como nativa, ¿no? Y que se vea verticalmente en las plantas, ¿no? Para que no tengas que ir cada año, ¿no? Cada temporada de cultivo, como está rociando como esas bacterias, ¿no? Pero eso, pues, eso ya está muy complicado, ¿no? Porque depende, pues, que la planta pues como que primero, pues no le pase nada, ¿no? O sea, acepta esa comunidad de esas bacterias con las que naturalmente no interactúa, ¿no? Digamos, pero se podría hacer, ¿no? Y luego también otra cosa que es muy interesante es, o sea, ahorita estamos hablando, ¿no? Como de, pues de la funcionalidad taxonómica de una comunidad sintética, ¿no? Pero en realidad está esta parte como de, pues independientemente de cuál sea la bacteria, ¿no? O sea, el nombre de la bacteria que conforma tu comunidad, lo que quieres es que esa función se mantenga, ¿no? Entonces, no necesariamente es como una comunidad formada por María, Juan y José, ¿no? Sino es una comunidad que tenga como esas propiedades de función. Eh, y a lo mejor hay diferentes composiciones taxonómicas, ¿no? Que te permiten mantener la función que para ciertas plantas son como más aceptadas, pero eso se tendrá que como investigar, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues muy interesante también la parte de
cuando hablabas de los primeros datos que obtuviste del insecto y de la planta, y ahora mencionas esta comunidad que tú analizaste, de esta planta que tú dices que tiene metabolitos secundarios muy exóticos, es Sí, muy interesante saber también cómo una comunidad endofítica sobrevive a una planta que vive en estrés, ¿no? De masticación y que luego suelta todos estos metabolitos y cómo las comunidades pueden sobrevivir. Y me parece muy interesante esta parte donde tú ya estás viendo cómo estas pueden aumentar la tolerancia en el estrés, porque yo siempre me he preguntado, deben ser muy especiales si viven dentro de la planta y pueden soportar cuando hay un ataque de patógenos. Yo trabajo con interacción planta-patógeno y cómo esto puede repercutir en las comunidades al momento de ser atacadas, ¿no? Y depende también del tipo de ataque del patógeno, porque no se activan todos los mecanismos en un mismo tipo, no hay muchos sí. mecanismos de defensa. Y la parte de los insectos no lo había contemplado desde esa visión y ella veía más la parte de la visión de cómo los insectos plaga pueden a veces sobrevivir con una bacteria patógena de la planta y que en ellos puede sobrevivir y cómo disrumpe su comunidad microbiana. Entonces, pues mucho gusto en conocerte. Voy a buscar tu tema. No, sí, Gracias. sí, no, muchas gracias por tus preguntas, ¿no? Está súper interesante y más cuando uno como que se clava para entender las defensas de las plantas, ¿no? Hay básicamente como dos rutas metabólicas, ¿no? Que es la del ácido carbónico y ácido salicílico, y son como dos rutas dependiendo de si lo que te está comiendo es un insecto o si lo que te está comiendo es un patógeno, ¿no? Entonces hay como ya estudios donde se sabe que, por ejemplo, hay insectos que explotan como ciertas bacterias para engañar a la planta, ¿no? Y que la planta crea que se le está comiendo un patógeno cuando en realidad se le está comiendo un insecto. Son unas cosas así como increíbles, ¿no? Que, o sea, necesito más años, ¿no? Como para seguir como haciendo como todo lo que se me ocurre en la cabeza, ¿no? Pero sí, cuando quieran me pueden mandar un correo, ¿no? Ahí tienen como el QR y si no le preguntan a Jorge, ¿no? Que les pase el correo, porque sí estaría como increíble, ¿no? Como seguir platicando. Sí. Sí, sí. Gracias. Hay más preguntas por aquí. Adelante, Areli. Hola, muchas gracias. Tengo muchas preguntas, pero mejor me voy a leer los papers y luego te mando correo. Pero una que me quedó la duda de la presentación fue del análisis de redes. Lo hicieron por fracciones porque tenías varias fracciones de tanto de la planta como del insecto y estos que mostraste eran como en general y sí cambiaba mucho la centralización o el análisis que hiciste. Sí, en realidad sí tenemos las redes por tipo de tejido, ¿no? Ujú. Entonces tenemos como cómo son las redes de coabundancia solamente, por ejemplo, para los endófitos de semilla, ¿no? Para las heces del insecto y así, ¿no? El problema es que ya cuando lo quieres ver como o sea, sacar las estimaciones de la centralidad, por ejemplo, ¿no? No tenemos suficientes réplicas, ¿no? Y entonces como que nos salen ciertas cosas que se ven padres, pero que yo honestamente como que no les tengo como mucha confianza, ¿no? Justamente porque no tenemos el mismo número de réplicas como tanto para el insecto como para la planta, ¿no? Porque hay algunas muestras, por ejemplo, los endófitos de hoja, ¿no? Que pues como que hay, como las hojas tienen tanto a sus mitocondrias como a sus cloroplastos, ¿no? O sea, muchos de los resultados de la secuenciación nos pegaron con cloroplasto, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí como que vas perdiendo diversidad, ¿no? Y entonces como que sentía que no era lo justo, ¿no? Como de tratar de hacer las redes por tipo de tejido, ¿no? Entonces decidimos hacerlo como completo, ¿no? Pero sí tenemos ahí, lo que vamos a hacer ahora es, como ahora tenemos dinero, ¿no? Vamos a, como tenemos guardado el DNA, ¿no? O sea, vamos a volver a mandar secuenciar ya con los, entonces uno le puede pegar como ciertos cachitos, ¿no? De DNA, como para que no cuente a los cloroplastos, ¿no? En la secuenciación. Es como para tener una mejor resolución de esos datos, ¿no? Pero sí, no, hasta ahorita no los tenemos bien, ¿no? En realidad. Ok, gracias. Y No, de eso que gracias. salió más centralizado, ¿lo usaron para escoger qué cepas iban a utilizar después? No, o sea, idealmente sí, pero ¿sabes cuál es el problema? Que cuando uno identifica ese nodo, ¿no? Que tiene como mucha centralidad, que está súper conectado a una red, y ve cuál es la bacteria, ¿no? Esa bacteria cuando las ponemos a crecer juntas no las podemos distinguir. O sea, nos cuesta mucho trabajo como cuando crecen juntas y las plaqueamos, distinguirlas Ujú. así como por color y eso, ¿no? Entonces, o sea, sí hemos pensado, porque bueno, lo que podemos hacer es marcar,
como cada una de las bacterias, ¿no? O sea, con un color diferente para que ya después cuando las plaquees, ¿no? Veas como los diferentes colores, ¿no? Hacer cosas de, pues de PCR, ¿no? Que en realidad a mí, honestamente, no es que tenga algo en contra como de la biología molecular y eso, pero, o sea, pero siento que aunque tengas, por ejemplo, mayor amplificación en el PCR, eso tampoco te dice exactamente qué es toda la interacción ecológica, ¿no? Entonces, sí, lo que estamos pensando ahora es, bueno, si nos sobra dinero después de volver a mandar secuenciar, ¿no? Para tener otros datos más bonitos, a ver si Ujú. hacemos esta cosa de poder marcarlas con un cierto color fluorescente, ¿no? Cada una de nuestras bacterias, ¿no? Y entonces ahora sí poder armar comunidades que no necesariamente tengamos que identificar, ¿no? Así como fácilmente por su color natural, ¿no? Digámoslo así. Ujú. Muy bien. Gracias. No, gracias. Gracias, gracias. Aquí tenemos otra pregunta del doctor Abraham. Hola, buenos días, Chel. Muy Hola, hola. interesante la presentación, la verdad. Sé que estamos todos, bueno, aquí estudiando comunidades microbianas. Oye, yo te tenía una pregunta. Cuando hiciste la comunidad sintética, las interacciones, ¿lo hiciste en cultivos en placa, en líquido? O sea, en líquido. ¿No has pensado en qué? Es que tenemos las dos. Ok. Tenemos el... ¿No, no. ¿Y no vieron si cuando hay formación de biofilms, por ejemplo, biofilms monoespecie con biofilms multiespecie para ver cómo se están comportando esas especies? Porque al ser de la filósfera es lo que como uno esperaría que se encuentren, ¿no? Sí, bueno, lo que primero hicimos fue, fuimos, o sea, hicimos los experimentos en cajas de Petri, o sea, como en medio sólido, para ver las interacciones pareadas, ¿no? Después, cuando empezamos a construir la comunidad sintética, dijimos, pero es que esas como interacciones pareadas en medio sólido, pues no es lo mismo que en el medio líquido, ¿no? Entonces, calculamos el resultado de las interacciones pareadas en medio líquido, ¿no? Y después como que comparamos y más o menos se parecen, ¿no? Pero cuando estábamos, bueno, Carmen, cuando estaba haciendo como sus experimentos, ¿no? Con medio líquido, sí vio que creo que es un Atrobacter, ¿no? Que cuando está como en comunidad, tiene como que se forma, como que el biofilm que se forma como hasta arribita, ¿no? Como del Falcon S50, ¿no? Sí tiene como un color diferente, ¿no? Que cuando no está presente en la comunidad. Entonces, o sea, solo tenemos, digamos, como esa evidencia, como que luego la vemos, ¿no? Y nos parece interesante, pero no lo hemos o sea, no lo hemos analizado como más a fondo, ¿no? De hecho, en algún momento también lo que intentamos hacer, pero no nos salió, ¿no? Fue hacer un medio tipo hoja, ¿no? O sea, como que machacamos unas hojas, ¿no? Entonces lo metimos como al medio para tener un medio que es más cercano, ¿no? A donde naturalmente crecerían las plantas, ¿no? Y las pusimos como en una plaquita así súper delgadita y la inoculamos, ¿no? Como para ver si veíamos como un cierto patrón de cómo se formaba como la comunidad en ese mini patroncito de cultivo de hoja, ¿no? Pero se nos secó muy rápido. Entonces, como que tenemos que como pensar un poquito más, ¿no? O sea, cómo le hacemos para ver realmente si hay diferencias como en la formación de los biofilms, que estaría como increíble, ¿no? Pero todavía no lo hemos resuelto. Sí, porque la verdad sí sería, como dices tú, increíble, ¿no? Ver y más si estás pensando en marcarlas, ver cómo está cambiando y la ubicación espacial de cada una de las especies en esta estructura que estén formando, ¿no? Y cómo cambia la matriz celular o si se mantiene o cambia. Y pues todo eso sería muy interesante para lo que tú quieres ver, ¿no? Ya en la hoja, ¿no? En la filósfera. Y, Sí, y una última, y una última pregunta. Cuando hiciste lo de las comunidades sintéticas en las hojas, tu control pusiste la hoja totalmente estéril, ¿no? ¿Pusieron algún control o vieron de si pudieron una hoja, digamos, totalmente natural, como la comunidad natural, a ver si este tenía otro efecto que te moviera ahí más interesante tus observaciones? sí, ese experimento fue como el primero que les platiqué, ¿no? Donde tenemos como o sea, los insectos, ya sabemos cómo les va a los insectos cuando se comen una hoja control, que tiene a toda la comunidad como en la superficie de las hojas, ¿no? Y entonces en el segundo experimento donde ya inoculamos esas hojas con la comunidad sintética y con cada una de las bacterias individuales, ¿no? La verdad es que es un montón de chamba, ¿no? O sea, como que
Y entonces estaba yo platicando con Ana, ¿no? Y Ana me dijo, no, es que si le metemos otro tratamiento, ¿no? Como que esto ya se va a quedar aquí hasta las 2 de la mañana. Y me dijo, no, no, ya no se puede, ¿no? Y lo que, porque aparte necesitamos tener muchas réplicas del insecto para Sí. encontrar efectos significativos, ¿no? Entonces, esos experimentos, creo que al final logramos tener como más de 200 insectos, pero fue así, o sea, fue un maratón, ¿no? Y entonces decidí como no incluir como ese tratamiento donde están comiendo una hoja control, así con toda la comunidad de Sí. bacterias, ¿no? Porque ya sabemos más o menos cómo les va, ¿no? O sea, eso fue la verdad, ¿no? Ok. No, pues muy interesante todo el tema, la verdad, muchas gracias. No, gracias. Mira, Gracias. aquí ya vi que me hicieron una pregunta en el chat. Sí, te la leo. Gracias. La doctora Arevic, de aquí de la Academia de Ciencias Agrícolas, pregunta la diferencia entre bacteria y bacterioma, supongo que es su caso. Cuando la bacteria está en sangre, ¿por qué usaste este término? No sé si se refiere a bacterioma. Y, pero no sé si hablamos de sangre, no sé si la doctora nos puede aclarar, o si tú le entiendes la pregunta de la... Bueno, lo que sí sé es que, o sea, hay un problema con la palabra como tal bacterioma, ¿no? Porque bacterioma ya es un término que también se utiliza, por ejemplo, en el caso de los áfidos ya tienen una estructura, o sea, como un órgano interno donde almacenan bacterias, y ese órgano se le llama bacterioma. Yo decidí utilizar bacterioma porque estrictamente no estoy trabajando con microbioma, ni con fungoma, ¿no? Ni con viroma o como se llamen así. Estoy trabajando únicamente con bacterias y entonces le llamo bacterioma, ¿no? Lo de la bacteria está en la sangre, no, eso sí ya no entendí porque pues no trabajamos con la hemolinfa de las larvas y del insecto, eso no, tampoco lo vemos, ¿no? Pero espero como que haya quedado claro lo del bacterioma. Sí, era con el tracto intestinal de donde obtienes las Permite, bacterias. permite un poquito, yo no sé, mi voz se ve, perdón. Sí, sí, la escuchamos, doctor. Ajá. Em, sabe que, claro que su presentación es muy interesante y desde su nombre de su laboratorio se dice, ¿ok? Porque todo es en etapa de experimental y teórica, ¿ok? Y por eso puede utilizar unos términos que utilizamos en física, en, eh, en otras áreas, ¿ok? Pero no es correcto en este caso, porque en este caso no tenemos sangre, ¿ok? Mejor un poquito cambiar quizá, pero en su caso yo creo que es posible, pero también anotar que es término como utilizamos experimentalmente, ¿ok? ¿De acuerdo? Sí, muchas gracias por la aclaración, gracias. Y, y usted también Gracias. dijo que su trabajo y su área también puede saber y matemática y física y todas otras áreas. Es claro que no es tan fácil. Idea suya, idea yo creo que luego podemos también tomar otra versión cuando hablamos de planta y como dicen, insecto que puede causar enfermedades de planta, ¿ok? Este caso es posible luego su parte, yo no sé, o otra parte, o nuestra parte, porque aquí tenemos también fitopatóloga que trabajamos en enfermedades de plantas. Sería muy interesante saber cómo va esa idea en este caso, ¿ok? En total, gracias, muy interesante y creo que, Noel, claro que tienes como madre, ¿ok? Esa palabra yo quiero utilizar. Muchas gracias. Ah, Gracias. muchas, Disculpen, ya estamos muchas, sobre... muchas gracias. Ay.
ya estamos sobre el tiempo aquí, ya nos están corriendo de la sala. Agradecemos mucho a Excel otra vez, un aplauso, y a todos los que hicieron preguntas, comentarios. Yo también me quedo con muchas preguntas y ahí luego las platicamos. Sí, Muchas seguimos gracias en otra vez. contacto, Jorge. Esta Bueno, plática saludos. se va a transmitir en Facebook y te mando una constancia y nos vemos la próxima semana. A todos, gracias. Gracias, saludos desde Querétaro. Gracias, saludos. Jorge, ¿me escuchas, no? Jorge. Sí, pero ya nos No, vamos la de la verdad, sala porque hay primera clase. vez que hablo, porque yo creí que así no funciona mi cómputo, pero está bien. Y un Está bien, segundo, gracias. ¿no te ves? Por favor, quiero ver también vídeo, también se ve. Un segundo. Sí se ve, sí se ve. Sí. Sí, Ah, perfecto. sí, perfecto. Estamos ya en otro nivel. Muchas Eso. gracias. Gracias.